morning. Buenos días. Thank you, Gracias. Pastor, for that angelic offering. Gracias por esa ofrenda angélica. I'd like to think you could hear that music every time you gave. Si podríamos escuchar esa música cada vez que damos. I want to start. Can Quiero I tell you a joke? decirles un chiste. I heard it recently from a former president of our country. Escuché esto de un expresidente. A gentleman was in court. Un señor estaba en la being corte cross-examined, y lo estaban and cross-examinando the attorney that was cross-examining him had a question for him. y le preguntan. He was in court because, and I shared this the other night with some folks. Estaba en la corte porque Because he was driving a carriage, estaba manejando un carruaje just a carriage, a horse-drawn carriage. que fue con caballos y tenía sus él y su perro con sus cosas atrás, y de pronto un auto vino y lo chocó y fue nadie murió, pero hubo mucho daño. Y le pregunta el abogado, ¿y es verdad que después del accidente tú dijiste, estoy bien? No hay nada malo conmigo. Y dice, sí, está bien, pero entonces, ¿por qué estás acá pidiendo daños contra mi cliente? Después del accidente, cuando vino la policía, vinieron y vieron lo que pasó. El policía fue y vio a mi caballo y vio que mi caballo estaba con las piernas rotas y lo mató. Y mi perro también estaba mal y también le disparó. Y después vino a mí y me preguntó, ¿estás bien? Y le dije, estoy bien. Y por eso le dije que estaba bien en la escena del accidente. Entonces, Ronald Reagan dijo ese chiste. Bueno, vamos a pasar esto. Señor, te pido que bendigas este servicio esta mañana en el cuerpo de Cristo. Gracias por esta asamblea. Y quiero orar que Señor, tú bendigas este mensaje, que tu Espíritu esté aquí y que la gente sea librada, sanada, curada y que tú seas glorificado. Ese es el deseo de nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 4. Vamos a hablar de la necesidad de la quebrantad en nuestras vidas. Porque es esencial. Los elementos de la comunión fueron distribuidos y vi cómo la gente viene a recibir el pan y el vino y el quebrantamiento en las vidas. Y sabemos que el Señor nos quebranta. A veces no es algo que lo disfrutamos y no es que lo pongo en mi calendario y no puedo esperar que ese día llegue. Pero sin duda Dios usa esos. En Jeremías número 4 le habla a la nación de Israel, en el verso 3. Porque así ha dicho Jehová a los hombres de Judá y de Jerusalén: abríos surcos y no sembréis entre espinos.
Era un mensaje para Israel por la como Dios estaba lidiando con ellos en ese tiempo. Y Jesús siempre rompe los surcos en nuestras vidas, las zonas que no son cultivables. En vez de producir frutas y granos, tiene espinos. Entonces el mensaje a Israel es como para nosotros, que antes de que algo pueda ser usable en las manos de Dios, tiene que ser rota, abierta, antes de que podamos ser usadas. Tiene que ser quebrantada. Antes de construir una casa, tenemos que remover los árboles. Antes de poner los cimientos, tenemos que sacar rocas y limpiar. Igualmente, antes de que el fruto salga, tenemos que abrir surcos. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si tendríamos espinas? Si todo lo que tendríamos en nuestra vida sería paz y no problemas. La quebrantad es necesaria. En Juan capítulo 1 dice, a no ser que la semilla muera, pero cuando muere, la semilla trae fruto. Es como que la vida natural es así, pero espiritualmente así es también. No podemos construir una vida espiritual sin quebrantamiento. Honestamente, cuando voy en periodos de quebrantamiento en mi vida, digo, ¿por qué, Señor, esto me pasa? ¿Y cuánto tengo que pasar por esto? Y parece que me olvido de todo, del propósito de esta quebrantad. Sabíamos que el rey David fue un hombre quebrantado. Y esa quebrantad puede venir en diferentes formas. Diferentes cosas nos quebrantan. Escuchamos muchas cosas hoy de familias rotas, matrimonios rotos. Es lo que pasa porque vivimos en un mundo caído. Pero en el reino de Dios, la quebrantad tiene propósito, es usable en las manos de Dios. El rey David pecó con Bathsheba y ocultó su pecado. Pero en Salmo 51, él se arrepintió. En ese salmo, él nos dice cómo se arrepintió. Los sacrificios que está buscando Dios. A veces pensamos así, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué sacrificios le puedo dar? Y David lo dijo en cierta forma, que dijo, los sacrificios de Dios es un espíritu contrito, quebrantado, humilde. Eso es lo que Dios quiere. Eso busca. Podemos decir, ¿eso nos quiere recordar que Dios nos está quebrantando? Y sí, Él nos quebranta para que seamos usables en su reino, para que podamos tener fruto para su gloria.
Esa es la historia de cada uno de nosotros, de quebrantamiento. Cuando leemos las historias de todos los que Dios ha usado, vemos quebrantamiento. Y ese proceso comienza temprano en nuestra vida, aun cuando somos niños. Y se acuerdan de los juguetes rotos. Y después las cosas se complican más. Después vemos a los huesos rotos. Cuando nos rompimos huesos. Vamos de juguetes y después promesas rotas. Es nuestra realidad. Crecemos y escuchamos historias y dicen y vivieron felices pero siempre, pero nuestra vida no es así. Entonces, parece que fuera un desastre. Pero Dios deja que nos quebrantemos en nuestra vida. Cada quebrantamiento viene con la seguridad que Dios nos está haciendo usables para su reino. Y no debemos olvidarlo. Y todos tenemos la oportunidad de reflexionar en nuestras vidas por ese tiempo que pasamos. Y cómo nos quebrantó, cómo me rompió el corazón. Pero Dios lo usó para el bien. No serían las personas que son hoy si no hubieran pasado por ese tiempo. O sea que hoy están aquí y puede que hayan sido quebrantamiento por dolor, pérdida, enfermedad. Muchas cosas vemos como tragedias, pero Dios los ve como oportunidades para usarlos para su gloria. A veces veo en mi casa todos los escombros que tengo. Tengo muchos escombros. Y podemos llamar a gente que venga a remover todos los trastos que tenemos en la casa. Y vienen y recogen mis trastos. Pero pensemos, tenemos una tendencia de botar las cosas que están rotas, los escombros. Pero Dios no es así. Nosotros miramos a las cosas rotas del mundo como trastos, pero Dios dice, tienes que estar quebrantado antes de que pueda usarte. Y la gracia es, Dios nunca usa a las personas hasta que no estén quebrantadas. ¿Cuántas veces se han mencionado en las Escrituras el quebrantamiento? En Jueces 7, Dios levantó un juez para la nación de Israel y es la historia de Gideon. Después de quitar todos los soldados de su ejército hasta que quedaron solamente 300, podía tener 32,000, pero
Y yo diría, mis posibilidades de ganar son mayores con más soldados. Y después Dios le dijo que haga algo muy inusual. En el capítulo 7 de Jueces les dijo, toman trompetas en una mano y unas cantinas y poner velas dentro de los cántaros. Y cuando les diga, rompan los cántaros. Y así para cuando vean el enemigo, no van a pensar que son 300, pero que van a ser miles de ellos. Y fue una victoria increíble. Pero esos cántaros es como una imagen de nosotros. Somos sus cántaros de barro para que el nuevo vino venga a nuestra vida, para que la palabra de Dios salga de nosotros. El cántaro tiene que ser quebrantado. En 2 Corintios dice, habla del tesoro. Imagínense, el tesoro está en un cántaro de barro. Es el último lugar en que yo pondría un tesoro. Yo lo pondría en un lugar seguro, donde no lo pondría. Ese tesoro que es Cristo lo puso en nuestro cántaro que somos nosotros. El tesoro, el cántaro nunca va a ser como el tesoro. El tesoro es Cristo, es glorioso, es la naturaleza misma de Dios, su esencia. Entonces, ese cántaro, y tenemos problemas, pero a veces decimos, yo lo arreglaré. Quizás esos problemas no tengan que arreglarse. Quizás Dios está usando esos problemas para quebrantarnos, para que sea testimonio para otros. Un amigo en New England dijo, finalmente he llegado a un punto en mi vida en que voy a dejar de querer arreglar las cosas. Quiero arreglar este problema y aquel problema, pero ya no voy a arreglar nada. Solo voy a ser quebrantado delante de Dios para que me haga usable. Y Él está correcto. ¿Cómo necesitamos ser quebrantados? Pero a veces tenemos tanta decepción cuando nos comparamos con otros creyentes y decimos, ¿por qué ellos están bien, pero a mí yo no? Quizás no sea lo mejor para nosotros el parecer que todo está bien, pero que venga su naturaleza a nuestra vida. Pensemos en la boda en Canaán, el nuevo vino estaba en un contenedor, en un cántaro, y el quebrantamiento tiene que pasar a esos cántaros. Él lo hace su voluntad cuando nos quebranta. Y
Y si decimos, pero no estoy quebrantado, eso va a venir. Si le perteneces a Dios, lo va a venir, va a pasar. Y no es que Dios quiere que todos pasemos por una familia quebrantada o una situación mala. No, cada persona es diferente, pero siempre hay quebrantamiento. Cuando dijo, el que habita en la eternidad, el que está en lo alto y es santo y puro, él dirá, voy a habitar en él, en el que su corazón es humilde y contrito. Es Dios lidiando con los humanos. En Génesis hablamos de esa relación rota por el pecado original, pero Dios usa para darnos la promesa de la redención que vendrá luego. Él nos revela nuestra necesidad de salvación. Podemos ver en Samuel vemos como Mephibosheth, que era un paralítico, pero se sentaba con el rey en su mesa. También leemos de un techo roto que trajeron a su amigo paralítico para bajarlo por ese techo roto, para que Jesús lo pueda curar, porque la multitud no los dejaba. Y lo bajaron para Jesús, para que sea sanado. Quisiera tener amigos así. Podemos ser alcanzados por Jesús por un techo roto. Y no sé qué diría el dueño, ¿por qué están rompiendo mi techo? Pero Jesús nos dijo, ¿qué están haciendo? Yo creo que Jesús estaba sonriendo y le dijo, hijo, tus pecados han sido perdonados. En Lucas leemos de un cajón de alabastros y rompió el perfume, la vasija, y le dio a Jesús. Vemos un barco que fue destrozado por la tormenta y cómo sobrevivieron agarrándose a cada pedazo. Y después, ¿qué dijo Jesús? Este es mi cuerpo que debe ser roto por ustedes. En cada caso, el quebrantamiento tiene un gran propósito. El tesoro ha sido depositado dentro de nosotros. Yo no sé por qué Jesús puede poner un tesoro como Jesús y poner en este cántaro terrenal. Pero imagínense quién es suficiente para contener ese tesoro. Y alguien que sepa lo que quiere en la vida. Pero no, Dios nos dice, yo escojo a los débiles, a los tontos. Escojo a los que el mundo desperdicia. ¿Por qué? Para que no carne se glorifique en mi presencia. El quebrantamiento que Dios invita en nuestra vida es
tan esencial porque todos tendemos a gloriarnos en nuestra carne, pero Dios quería asegurarse que eso no sucede. Y por eso tenemos el quebrantamiento. La idea del quebrantamiento no nos debería sorprender, porque Él lo hace en gracia y es siempre contrario a lo que pasa en el natural, en la naturaleza. En la natural, el primero es primero, pero no con Jesús. Él dice, el último será el primero. Es así como el peorea. En la naturaleza, en lo natural, el más grandioso entre ustedes será primero, pero con Jesús dice, el que es menos será primero. Y nosotros esperamos mantener nuestra vida toda junta, pero Jesús dice, quiero llevarte y por el quebrantamiento. Quiero habitar en el corazón de que está quebrantado y contrito. Vas a ser quebrantado para ser usado por Dios. Pero eso no va a pasar para siempre. Hay tiempos de quebrantamiento y después nos recuperamos y después puede que pase nuevamente. Pero hay sanamiento entre esos periodos y la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Él nos hace usables. Cuando habla de tener fruta, es posible que sus hijos tengan más fruta y más fruta, pero en ese proceso hay un limpiamiento. Ni dice, Él nunca está tan cerca que cuando está cortando las ramas secas. Cuando viene la primavera, es increíble cómo les cortan las ramas tan pequeñas que uno diría, lo destrozaste. Pero yo no lo tocaría, pero ellos saben mejor. A veces diríamos a Dios, estoy bien, no me toques. Pero Él viene y dice, tenemos que podarte. Tenemos que quitar las cosas que nos sirven para que puedan crecer mejor. Y así es como Él opera. Nuestras vidas quebrantadas son donde vive Jesús. Y a veces peleo contra ellos. A veces digo, ¿por qué lo merezco esto? Pero no es que lo merezcas, es todo gracia. Es gracia viendo el potencial para tener fruta. Un corazón que está durmiente tiene que ser abierto, tiene que ser disturbado, quebrantado, para que lo que quede sea todo de Dios y dure para siempre. En nuestro quebrantamiento hoy o en el futuro, deja que Dios haga ese trabajo profundo. Es vital. Él solo puede usar gente quebrantada como su lugar de morada. Le demos ese lugar. Amén. Vamos a orar.
Father, thank you Gracias, Padre, for reminding us por recordarnos of where you dwell. de dónde tú moras. Thank you for reminding us of what it is that you're looking for. ¿Qué es lo que buscas de nuestras vidas? Thank you, Lord, for what Y you're doing. gracias por lo que haces en nuestras We vidas. can sense it. Podemos We can sentirlo. feel it. It touches us. Nos toca profundamente. But we know Sabemos the world takes its broken things que el and mundo casts them aside toma as lo que está useless. roto y lo bota, But you look to break pero the hearts of your tú people. quebrantas los corazones de las gentes y usas More useful in your hands. para que sean usables en tus We look at a manos. troubled world. Vemos a un mundo en Never problema necessarily relate to the troubles of the world this way, but if y the world is going to find any help, si el mundo va a encontrar alguna it begins ayuda with us and que the breakthrough comience we bring into our lives. por nosotros, por el rompimiento de nuestras vidas. Si nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, pídele que venga a tu vida. Quizás haya un quebrantamiento en tu vida. Es Él que está rompiendo la corteza de tu tierra. Puede que tú quisiste mantenerlo así, una vida tranquila. Ahora hay quizás algún tipo de desastre. Quizás sea Dios tocando a tu puerta. Tienes una necesidad que solo yo puedo satisfacer. Jesús, ven a mi vida, limpia mis pecados. Enséñame a no tratar de arreglar las cosas, pero para mostrarte mi quebrantamiento y para que vengas a mi corazón. Si han orado esa oración esta mañana, levanten sus manos. Gracias por una mano allá. ¿Alguien más? A otra persona. ¿Alguien más? Levanten sus manos. Gracias, Señor. Gracias por tu gente. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Y queremos mantener las puertas de nuestro corazón abiertas para ti, porque sabemos lo que tú quieres para nosotros y cómo seamos tu gente. En nombre de Jesús. Amén.